Puedo recordar la noche cuando mi hija de 18 meses falleció. Era un miércoles de verano, junio 18 de 1990. Luego de que todos se fueron, familia y amigos, solo quedamos mi esposa Tracy y yo. Y una casa vacía, y un cuarto vacío, y una cuna vacía. Dos personas destrozadas, sentadas en un sofá color vino tinto. Ahí estábamos en medio de la sala, sentados en el sofá. Yo sosteniendo a Tracy en mis manos, llorando, sollozando, temblando, gimiendo. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos ahora? Nuestra hija murió. Y a medida que la noche se hizo más oscura, Tracy se aquietó. Por su respiración pude darme cuenta que había quedado dormida al fin en mis brazos. Y ahora solo quedé yo, conmigo mismo y la oscura oscuridad de la soledad. Y claramente y muy metódicamente creé un plan. Lenta y sigilosamente me apartaría de mi esposa. Iría a la cocina. Sacaría el más filoso cuchillo del bloque de madera de cuchillos que nos regalaron el día de nuestra boda. Apuñalaría a Tracy y luego me apuñalaría a mí. No habría notas de explicación. Supongo que la gente entendería por qué lo hice. Podía ir a la cocina. Así que ahí estaba, en ese sillón color vino tinto, repitiendo y repitiendo ese escenario, una y otra vez en mi mente, mientras escuchaba la respiración rítmica de mi esposa. ¿Qué haremos ahora? Y luego de un tiempo, no sé cuánto, empecé a escuchar otra voz que hablaba en un tono tan bajito, tan dulce, tan frágil, que realmente era un susurro, un pequeño susurro para mí. O podrías vivir, o podrías elegir vivir. No sé cuánto tiempo estuve rumiando entre las dos opciones, hacia adelante y atrás, hacia adelante y atrás, hacia adelante y atrás. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero el susurro se hizo voz, cada vez más fuerte y más intrépido. Y la misma vida tenía otros planes para mí, para nosotros. Elegí vivir, elegí la vida. Esa es la decisión que he tomado muchas veces desde ese momento, cuando afronté la muerte de mi hija, cuando afronté la muerte de mi esposa, cuando afronté la muerte de mi hijo. Es una decisión que también puedes tomar tú, no solo una vez, sino una y otra vez. Elige vivir, di sí, independiente y a pesar de todo, la vida tiene otros planes, también para ti. Voy a admitir a otras personas que están esperando. Muy bien. Bueno, pues buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en nuestro encuentro de Escuchando el Duelo, que es un espacio creado para ustedes, para que expresen sus emociones y tratar de encontrar juntos la respuesta a todas las dudas que surgen durante el duelo. También es para hacernos compañía en estos momentos difíciles para todos, siempre con mucho respeto y empatía. Bueno, pues elegí este texto de Elige Vivir de Tom Suba porque muchas veces, si no es que la mayoría de las veces durante nuestros duelos más significativos y sobre todo durante los primeros meses, pueden sentir que la vida no tiene sentido. Y me gustaría que platicáramos hoy sobre estas elecciones de vivir o morir y sobre el sentido de la vida. Y quisiera hacerles unas preguntas. Y si ustedes quieren, pueden contestar por medio del WhatsApp, compartirnos sus respuestas. Aquí está. Compartirnos sus respuestas o también se las pueden quedar para irlas pensando, ¿no? Para que ustedes las vayan meditando en estos días, tal vez de aquí a la próxima semana. Las preguntas que les quiero hacer es, ¿qué es para ustedes el sentido de la vida?
¿Por qué creen que perdieron algunos las ganas de vivir? ¿Por qué piensan que no pueden recuperarlas? ¿Por qué no eligen vivir? Cuando uno está pasando por un duelo, es cierto que los motivos para vivir los podemos perder de vista. Pueden desaparecer, ya no nos sirven, ¿no? Esos motivos que teníamos antes ya no nos son útiles ahora. Esto pasa porque nuestros motivos estaban eh, con base en una forma de vida que ya conocíamos y que ahora que cambió nuestra vida, que es completamente diferente, pues sentimos que eso ya no nos sirve, o sea, ya no nos da esas ganas de vivir, ¿no? Por lo que vivíamos antes. Tienen razón, o sea, ya no sirve. Pero eso no quiere decir que sea el final de la vida. No quiere decir que es el final de tu vida. Eso solo quiere decir que tendremos que encontrar motivos nuevos. Tal vez retomemos, al caminar el dolor, retomemos algunos, tal vez los modifiquemos solo un poco, tal vez sí los cambiemos por completo. Eso solo lo vamos a descubrir caminando el duelo, ¿no? Cuando uno de nuestros seres más amados se van de nuestro lado, ya sea por muerte o separación, les decía que en este encuentro en realidad aplica para cualquier duelo, ¿no? O sea, las generalidades pueden ser para cualquier pérdida. Hay cosas ya específicas para cada uno. Sin embargo, bueno, eh, cuando se van, cuando se mueren estas personas que tanto amamos, es muy probable que estemos experimentando una crisis de identidad y de vida, ¿no? La identidad es quién soy sin esa persona, qué voy a hacer, qué va a ser de mí. Y la crisis de vida, entonces nos empezamos a preguntar, ¿para qué quiero vivir? ¿Vale la pena? ¿Tiene un sentido? ¿Es posible? Incluso algunos pueden preguntarse si es posible vivir. Y también es muy probable que en estos momentos tengamos un fuerte deseo de estar con aquellas personas que se fueron. Pero también hay que aprender a distinguir, por eso hay que observarlos, hacer silencio, estar dentro de nosotros, ¿no? Para poder distinguir qué es lo que queremos, ¿no? Porque ahí entonces podemos preguntarnos, ¿realmente quiero morir? O sea, ¿realmente quiero dejar de vivir? ¿O lo que quiero es regresar a su lado? Volver a verla, volver a verlo, volver a sentirlo. ¿O lo que quiero es dejar de sufrir? ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren? Y hay que hacerse esas preguntas tan claramente porque el cerebro, o sea, y hay que escuchar nuestro cerebro, por supuesto, pero también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, como gusten llamarlo. Porque nuestro cerebro es completamente lógico, él solo sabe seguir procesos. Y entonces nuestro cerebro lógico nos dice, a ver, si estábamos juntos aquí en la vida y él o ella ya se murió, entonces tengo que morir para volver a estar juntos. Pero les repito, el cerebro solo está haciendo uno más uno son dos, solo eso. Solo está pensando, estábamos juntos en vida, bueno, ahora si ya se murió, yo también me muero. Escuchemos también a nuestra alma, escuchemos a nuestro corazón, porque todo el espíritu es lo que nos dice y nos recuerda todo lo que todavía tenemos, todo lo que todavía podemos hacer. Y entonces, muchas veces, en realidad no es que queramos morir, lo que queremos es estar con el otro, volver a sentirle, volver a escucharle, volver a olerle. Y en esta búsqueda de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo físico, donde ya no vamos a encontrar eso, podemos llegar a decir cosas como, se llevó mis ganas de vivir, se acabó la vida con su muerte, su ausencia me mata. Y muchas, muchas otras cosas que podemos decir. Y cuando pensamos en estas cosas, cuando las pensamos, cuando las decimos, le estamos dejando la responsabilidad de nuestra vida a aquel que se fue. Estamos abandonando
el derecho y la obligación de ponernos a cargo de nuestra propia vida. Y me parece que también detrás de eso hay algo que aún es peor. Estas palabras, y fíjense bien en lo que digo, estoy diciendo palabras y no sentimientos, ¿no? Estas palabras pueden estar ocultando un reproche, un echar una culpa, ¿no? Un por qué te fuiste, un por qué me abandonaste, un no puedo vivir sin ti. O sea, es como decir, por tu muerte me voy a morir. Si me muero, va a ser por ti. Y me gustaría preguntarles algo que es muy fuerte, pero a veces necesitamos pensar, escuchar y reflexionar en estas cosas. Y me gustaría que abrieran sus micrófonos para contestarlo, ¿no? Porque es parte de eso. La pregunta es, ¿cómo es que llamamos a una persona cuyo propósito es quitarle la vida a otra persona? Le decimos asesino. Así es, Erika. Y es una palabra muy fuerte. Y es muy importante que la tengan presente porque un asesino es quien tiene el propósito de destruir, de quitar, de terminar con la vida de otro. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿crees que tu ser amado murió para quitarte tu vida? Claro No, que para no. nada, para nada. Exacto. O sea, es que eso es imposible, es impensable, ¿no? Lo que pasa es que cuando decimos todas esas cosas, no pensamos que le estamos atribuyendo esto. Y a veces necesitamos escucharlo. Y entonces pensarlo, tal vez nos ayude a ver las cosas de otro. Entonces les decía, es impensable que esto pase. Entonces, no le pongamos esa responsabilidad, no le pongamos esa etiqueta, no le pongamos esa intención a su recuerdo, a su legado, a su vida, ni a su muerte. Tu ser amado no murió para que tú mueras, no murió para hacerte daño. Te pido por favor que sí, o sea, yo siempre les sugiero, ¿no? Les hago sugerencias. Esta vez les pido por favor que no permitan que la ausencia física de su ser amado lo convierta en un asesino que quiere tomar tu vida, que quiere destruir. No permitas que se convierta en un ladrón que se robó tus sueños, tu fe, tu amor, tus planes, tus ilusiones. Tu ser amado murió porque cumplió su ciclo de vida. Tu ser amado, de haber podido elegir, hubiera elegido vivir, pero murió porque cumplió su propósito en su tiempo y espacio. Y ese propósito, estoy completamente segura que no era destruir tu vida. Estas personas que se fueron, por ejemplo, si fue por una enfermedad, sobre todo ahorita, ¿no? Que hay muchos que están aquí por COVID, ¿no? Que ha sido una enfermedad tan difícil, tan destructiva, tan dolorosa, tan solitaria. Los seres amados no pasaron por eso, por todas esas hospitalizaciones, dolores, angustias, para que tú murieras. Ellos no tuvieron la oportunidad de elegir. Y si en tu caso la pérdida es por suicidio, quiero decirte que decidió por su propia vida, no por la tuya. No fue para castigar, no fue para herir, no fue para matarte en vida, no fue porque no le importas. Y también quisiera decirte que muy probablemente no quería morir, solo quería dejar de sufrir e incluso evitarte a ti el sufrimiento de verlo sufrir. Y si fue alguna otra situación, por ejemplo, una muerte repentina, algún infarto eh, o un accidente, también guarda en tu cabeza y en tu corazón
que pasó porque su tiempo y su propósito se cumplió. Ninguna de las personas que amamos hacen esto para que nosotros tengamos que morir. Y entonces, o sea, me quedo pensando, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de vida? ¿Tú sientes que ahorita perdiste tu sentido de vida? ¿Qué es para ti eso que llamas sentido de vida? ¿Qué era antes? Porque ahora ya no lo encuentras. Había un neurólogo, psicólogo, filósofo llamado Víctor Frankl. Él estuvo en un par de campos de concentración entre el año 42 y 45. Él es el creador de la logoterapia. Logoterapia quiere decir terapia de sentido, ¿no? Que es encontrarle este sentido a la vida, y también del análisis existencial. Él en los campos de concentración perdió a toda su familia. Sin embargo, él dice que el sentido de vida consiste en hallar un propósito, en darle un significado a nuestra vida. Y también nos dice que este sentido de vida no es universal. No lo definimos, perdón, nosotros lo definimos a partir de nosotros mismos, de nuestras propias experiencias, de la educación que tuvimos, de descubrirnos a nosotros mismos día a día. Entonces, el sentido de vida es diferente para cada persona. Y es más, el sentido no solo puede, sino que va cambiando a lo largo o corto de nuestra vida. Y esto va a depender mucho de la etapa en la que nos encontremos, ¿no? O sea, no es lo mismo el sentido de vida para un niño de 8 años, que a lo mejor es lo que quiere es levantarse para jugar, para disfrutar, para vivir, estar con sus papás, ver a sus primos, a sus amigos, ¿no? Que tal vez, a lo mejor, una persona de 16 años, que está en la adolescencia, que está empezando a encontrar su identidad, que está buscándose a sí mismo, que está también reconociendo no reconociendo, está tal vez empezando a sentir esta necesidad de la vida en pareja, o sea, de conocer a alguien, de compartir. Su sentido es distinto. No es lo mismo tampoco para una persona de 25 años, que acaba de salir de la universidad, que tiene proyectos de vida profesionales tal vez, o que se dediquen a un oficio. O para alguien que ya tiene hijos también, el sentido de vida va a cambiar, ¿no? O sea, van cambiando. Y entonces nuestros sentidos de vida también van muriendo, pero siempre van haciendo este sentido de vida es lo que nos proporciona las ganas de levantarnos cada mañana, de ir a estudiar, a trabajar, de ver a los amigos, a la familia, de hacernos cargo de la casa, de los niños, de lo que sea. Es lo que nos motiva a hacerlo. Y fíjate bien que hay algo muy importante. El propósito de vida no tiene que ser algo extraordinario. Ya no tiene por qué ser un neurólogo que inventó una terapia, ¿no? No tiene que ser alguien que se gana un premio Nobel, no tienes que ser la Madre Teresa. Tu propósito de vida es lo que te haga sentir bien, en lo que tú encuentres paz, felicidad, satisfacción, aunque sea ahorita, en este momento, aunque sea por momentos breves. Tal vez hoy no sepas para qué vivir de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 20. Tal vez puedes encontrar un sentido de vida para hoy. Tal vez eso podría ser hoy salir de tu casa, sentarte en un jardín, escuchar a los pájaros, ver las plantas, los árboles, ver a la gente caminar y solo sentir un poco de paz. Y mañana buscaremos otro sentido. Mañana buscaremos otro motivo para hacerlo. Y así irá cambiando cuantas veces sean
necesarias. Creo que todos hemos conocido a alguna persona en nuestra vida, y si no cercana, hemos escuchado hablar de personas que, aunque estén atravesando por circunstancias tan difíciles como Viktor Frankl, por ejemplo, logran salir adelante. Y a veces, cuando nosotros estamos pasando por nuestras propias crisis, pensamos, pero ¿cómo le haces? ¿Por qué yo no puedo? ¿No? O sea, dice Leti, ¿cómo se hace eso? Porque yo no puedo. Esas son las preguntas que tenemos. Viktor Frankl nos da una respuesta muy clara. Él nos dice que al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. En resumen, él nos está diciendo, siempre podemos elegir. Y él también nos decía que lo peor que le puede pasar a un ser humano es creer que su sufrimiento no sirve para nada. Cuando llegamos a creer eso, cuando realmente creemos eso, solo la desesperanza es la que está hablando. Y entonces sí, perdemos todo. A veces podemos pensar que la vida no es injusta, que no sirve de nada el esfuerzo que hicimos, que no valió el tiempo invertido, las emociones, etcétera, ¿no? O sea, todas las cosas que puedan creer que no valen la pena. Por eso les decía que también aplica para cualquier duelo, porque cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, sentimos a veces eso. ¿Para qué me esforcé? ¿Para qué aguanté tanto? ¿Por qué cambié de planes para seguir a lo mejor su vida, ¿no? Etcétera, mil cosas. Y ante estos pensamientos tenemos dos opciones. Podemos decidir, porque como nos dice Víctor, podemos elegir que no podemos cambiar las cosas, que ni siquiera vamos a intentarlo, que no tenemos el valor ni la fuerza para salir adelante. Podemos decidir morir en vida, morirnos con nuestros muertos, o podemos decidir incluso terminar definitivamente con. Pero tenemos otra opción, ¿no? Porque la elección incluye opciones. Y esta otra opción es que también podemos elegir aceptar la situación. Y como nos decía Fede hoy por la tarde, a ver, o sea, eso ya está, ya no puedo hacer nada para cambiarlo. Y eso es algo que aunque no lo aceptemos, o sea, aunque no estemos de acuerdo, no va a cambiar. Pero entonces, ¿y ahora qué? Ok, a ver, ya, está bien, ya dije que no puedo hacer nada por cambiar lo que ya pasó. Bueno, pues entonces ahora puedes elegir cambiar tu actitud ante la situación. Siempre puedes elegir adaptarte a la nueva realidad, encontrarle un nuevo sentido a la vida. Por supuesto que este cambio no es de un día para otro, pero puedes empezar con pequeñas elecciones diarias. Ahí viene un poco esta respuesta, Leti, de estas preguntas que seguramente muchos se pueden estar haciendo. ¿Cómo le hago? Con pequeñas elecciones. Siempre puedo elegir levantarme esta mañana. Siempre puedo elegir tomar un baño caliente. Siempre puedo elegir comer un poco mejor para estar más saludable. Siempre puedo elegir permitirme llorar para vaciar mi alma de dolor. Siempre puedo elegir recibir la compañía de alguien que me ama, aunque sea por un ratito. Si alguien nos quiere visitar, podemos elegir que sí queremos, que sí está bien, que la vamos a aceptar. Y también podemos decirle nada más media hora, porque me canso o lo que sea. Pero podemos elegir aceptarlo. Siempre puedo elegir abrazarme de los que están cerca de mí y dejarme abrazar. Siempre, siempre, siempre puedo elegir vivir.
Puedo elegir darme la oportunidad de escuchar a quienes quieren consolarme. Puedo elegir las palabras y por eso les decía hace un momento que me refería yo a las palabras y no a las emociones, ¿no? Puedo elegir las palabras con que me expreso. Por ejemplo, en lugar de decir, no puedo con esto, la vida para mí se acabó, puedes decir, es muy difícil y a veces siento que no puedo. Y a veces pienso que voy a morir, pero lo voy a intentar y voy a estar bien. Inténtenlo, inténtenlo decirlo en su cabeza, en su alma. Aunque no lo crean, aunque todavía no puedan creer en ello, díganselo 3 veces al día. Am, bueno, pues creo que yo ya hablé mucho. Me gustaría saber qué piensan sobre esto, cuál es su sentido, propósito de vida, si sienten que lo perdieron, si no lo encuentran después de sus pérdidas, cuáles son sus preguntas. Intentaremos darles una respuesta, porque no todas las preguntas tienen respuesta. Hola Fede, buenas noches, adelante. Bueno, hola Mari, bueno, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Saludos desde Argentina. Bueno, cuando hablabas se venían muchos recuerdos en mi cabeza. Obviamente todos esos sentimientos que al principio, ¿no? Cuando mis padres estaban enfermos y todo lo que estaba pasando estaba totalmente desconcertado, aturdido, con mucho miedo de no saber qué es lo que iba a pasar. Sentí mucho dolor y mucho miedo, mucho, pero demasiado, que no sabía qué hacer, ¿no? Eh, Después cuando falleció mi papá, yo quedé totalmente aturdido, no sabía, o sea, es la famosa frase que dije, ¿no? Se me puso la vida en pausa, porque mi hermana me había dicho que mi papá había fallecido y yo no lo podía creer, no entendía lo que me decía mi hermana y mi hermana llorando y bueno, después tuvimos que ir al hospital a, a ver a papá, ¿no? Totalmente abatido y fue como, ¿qué pasó acá? Eh, Demasiado miedo. Después, bueno, mi mamá seguía internada y nunca se enteró de que mi papá había fallecido. Eh, Después la veía mamá también internada sufriendo y eh, llegó ese famoso momento que uno piensa, bueno, que se termine ya, por favor, porque fueron prácticamente una semana que no dormí, totalmente no dormí. Todos los días me levantaba pensando en qué mal la está pasando mamá. Y después, bueno, cuando los dos se terminan de ir, eh, mi vida se puso en pausa. No sabía qué quería hacer, no entendía nada, o sea, me quedé sin rumbo prácticamente, totalmente desolado y no sabía qué hacer. Eh, Obviamente es como siempre hablamos, ¿no? Esto es una tormenta que estás en lo más profundo y no sabes para dónde ir. eh, no sabía que si quería seguir trabajando, me quería ir con mis padres también. Obviamente ese pensamiento lo he tenido. eh, y, y en un momento, claro, me había encerrado tanto en mi dolor que no estaba viendo que mis hijos me estaban viendo. Eh, Mis hijos me estaban viendo y mi mujer también me estaba viendo. Ellos estaban tratándome de sostenerme como podían eh, y yo no quería, no sabía qué hacer. Eh, Obviamente cuando fueron pasando
los días me fui desahogando un poco, empecé a hablar con mi mujer, no podía hablar con mis hijos porque eran lágrimas y lágrimas. eh, no le encontraba sentido a nada. Es más, en un momento le dije a mi mujer, le dije, no hay nada que me llena, no me llena nada, me siento totalmente vacío, me sentía muerto en vida, sin rumbo, no había tocado fondo, es como que, o sea, me había quedado huérfano, porque mis papás se habían ido y ese miedo de que siempre tenía el apoyo de papá, de mamá, de que venían y no estaban, de un día para el otro no están más. Y esa pelea interna de que no entendés cómo puede ser que no lo ves más. Yo me acuerdo el primer fin de semana que yo pasé, fue uno de los peores. Yo lo esperé a mi papá desde las 5 de la mañana de que viniera. Nunca vino, porque ya se había ido. Y desde las 5 de la mañana lloré, hasta, no sé, hasta la madrugada, todo un día llorando. Fue impresionante lo que lloré. Y no eran lágrimas, era llanto del alma, porque me dolía el pecho y no había nada que me consolara, ¿no? Y no encontré, no le encontraba sentido a nada. Eh, Después, bueno, cuando fueron pasando los días, eh, me hice miles de preguntas de por qué ellos, eh, por qué nos tocó a nosotros, eh, por qué no se cuidaron, y que todos siempre hemos hecho esas preguntas, ¿no? Eh, pero después me puse en el lugar de mis hijos y, y me empecé a preguntar a mí mismo, digo, ¿qué le está pasando a papá, no? O sea, qué, qué siente? Y dije en su momento, se están llevando a la peor versión mía. Y, y pensé, digo, qué egoísta que soy, porque esto no solo me afecta a mí, sino le afecta a todos alrededor. Es como una bomba y, y nos pega a todos diferente. Obviamente a mí me pega porque son mis padres, pero eran los abuelos de mis hijos, eh, era el suegro de mi mujer, eh, y, y en su momento dije, no, yo tengo que cambiar mi forma de pensar. No puede ser que yo me esté muriendo con mis padres. No, mis hijos no se merecen eso, mi mujer no se merece eso, mis amigos no se merecen eso. Eh, y ahí fue donde yo decidí buscar ayuda. Al principio no encontré a Perdón que nadie. te interrumpa, Fede, pero también me parece importante decir que tus padres, aún muertos, tampoco merecen eso. Exacto, tal cual. Eh, y fue, sí, porque es como que uno se encierra tanto en el dolor y piensa tanto en uno mismo, pero no ve lo que alrededor, o sea, nuestra vida también importa, que eso nunca hemos pensado. No sé si acá en el grupo habrán pensado, ¿qué pasaría si ustedes no están más? Eso también, o sea, nosotros también somos importantes para otras personas. Y hay otras personas que les encantaría ayudarnos y no saben cómo. Y nos ven llorar y nos ven muy mal y, y nosotros en ese egoísmo que tenemos, porque yo considero que es algo normal que tenemos todos, ¿no? De pensar en nosotros, pero ¿y los demás? ¿Cuántas personas nos quieren ver bien? Eh, y ahí fue donde yo le encontré el sentido, que digo, tengo que cambiar mi forma de pensar y entender qué fue lo que pasó. Eh, Obviamente que cuando recién inicia el camino del duelo, no, en un mes no podés ni siquiera hablar, en 2 menos, y en 3 tampoco.
Yo creo que recién en el cuarto, quinto, sexto mes puedes dar los pasos, más o menos. Pero yo lo necesitaba urgente. Yo, bueno, 6 meses pasaron y hoy me considero que cambié un 100% y sigo cambiando todavía. Tratando de, como les he dicho, transformar momentos. Entendí el valor del tiempo que tenemos. Valoro a la gente, que es algo que aprendí a mis 33 años, que la gente es única y no se repite. Disfruto a los amigos, a mi tía. Muchas veces cuando converso con mis seres queridos, me hago esa pregunta, digo, ¿qué va a pasar el día que esta persona no esté? Entonces ahí es donde yo empiezo a disfrutar el momento. Pero bueno, volviendo al tema, es que yo encontré eso. En su momento me había perdido totalmente en el camino y decidí cambiar por mis hijos. Yo le encontré sentido a la vida gracias a mi esposa y a mis hijos que no quería que ellos se lleven la peor versión mía, porque mis padres también tuvieron pérdidas y no se murieron con sus padres. Mi papá perdió a su mamá de muy chico y nunca lo vi mal a mi papá. O sea, a ver, se lo habrá comido, ¿no? Al dolor, pero nunca lo vi llorar y nunca me llevé esa versión de él. Mi mamá de grande perdió a su mamá y después de grande me enteré que mi mamá lloraba en el baño. Y nunca se animó a decirlo y me hubiera encantado que me lo diga. Y me hubiera encantado poder abrazarla a mi mamá y decirle, bueno, mamá, llorá todo lo que tengas que llorar, yo estoy acá, pero me enteré de grande y me lo contó mi mujer porque se lo contó mi mamá. Esas cosas. Y nada, no nos tenemos que morir con nuestros muertos, porque es verdad, hay que encontrarle un sentido. Pero bueno, cada uno, ese es el tema, que no es de la noche a la mañana, es un proceso y hay que tenerse mucha paciencia, hay que llenarse de mucho amor, que eso es lo que realmente es el verdadero poder, ¿no? El amor. Cuando uno le encuentra el amor a las cosas, puede transformar. Así que eso es lo que yo les puedo compartir desde mi lugar. Gracias, Fede. Fíjate que dices, por ejemplo, que al principio estabas perdido y no sabías qué hacer. Y estoy segura que así como tú, muchos se encuentran hoy, ¿no? O sea, que creo que de hecho lo hemos estado viendo en nuestro grupo. Así están. Y está bien. O sea, el tema de hoy no es para decirles que no lloren, que dejen de sufrir, que no piensen en eso, no. Siempre hablamos aquí en este grupo, por lo menos, que hay que hablar, que se permitan sentir lo que sienten, incluso que se permitan fantasear con la muerte, desde este punto de querer estar con el otro. Obviamente, si ya encontramos pensamientos suicidas y ya nos vemos ideando planes para hacerlo, sí es muy importante que se acerquen a pedir ayuda, una ayuda psicológica, para empezar, ¿no? Ya de ahí podrán ir avanzando o tal vez con eso sea suficiente. Por favor, si alguno de ustedes está pasando con estas ideas recurrentes, está empezando a planear, no es planear, a planificar cosas de cómo lograrlo, de cómo lograr quitarse la vida, hablen. O sea, incluso les puedo ofrecer que si en algún momento se sienten muy desesperados, me escriban y les contesto.
pero lo ideal es que vayan con un psicólogo de forma presencial, ¿no? Y sobre todo porque vemos personas de varios países. Yo no los puedo ayudar de la forma que ustedes necesitan a la distancia. No es suficiente, ¿no? No, los invito a que no dejen el grupo, pero que busquen, como decía Fede, otro tipo de ayuda. Fede se refería hace rato a ayuda, tal vez otros libros, buscar algunos libros, información, más videos en YouTube. Hay muchas formas de afrontar los duelos. Aquí lo hacemos de una forma, ¿no? Yo les decía, o sea, aquí no podemos decir, bueno, la tarea de esta semana es que todos trabajen en la aceptación del duelo o que trabajen en su ira. No, porque son distintos. O sea, la forma que yo tengo de trabajar el duelo es completamente individual. Cada uno tiene su ritmo, sus procesos, sus etapas, no etapas, sino sus emociones. Y por eso no hacemos esto. Habrá otros en donde sí encuentren esta parte. Si también les sirve, o sea, busquen toda la ayuda posible, todo lo que puedan encontrar. Adelante. Mari, disculpa, te interrumpo un cachito. Em, Igual considero que la gente que está en el grupo ya dio un gran paso. Que la verdad que eh, buscar este tipo de ayuda ya es querer cambiar. Obviamente cada uno va a tener su proceso, ¿no? Su momento. En algún momento va a querer hablar, va a querer contar qué le pasó. Eh, yo creo que la gente que está en el grupo está bien encaminada porque eh, dieron un paso. Ahora están escuchando otros testimonios y, y se están dando cuenta de que todos sentimos más o menos el mismo dolor y que, y que vamos por el buen camino, ¿no? De que se puede estar mejor. Eh, Otra cosa que quiero también marcar mucho es que muchos hablan de que quieren llorar y, y no se animan a llorar o tienen familiares que le dicen que no lloren y en este momento están en derecho de hacer lo que quieran. En su momento cuando yo he estado muy mal, tengo un amigo que me dijo, si querés llorar, llorá, si querés gritar, gritá, si querés romper algo, rompelo. Estás en todo tu derecho en hacer lo que se te dé la gana, porque esto te afecta a vos y estás totalmente eh, con la tristeza invade todo tu cuerpo y está bien llorar, que es también algo que yo pienso, ¿no? No nos enseñaron nunca a llorar. ¿Quién nos enseñó a llorar? Nadie. Y llorar es una forma de poder descargar el alma y el corazón, la mente, el cuerpo. Si no lloramos, somos totalmente inhumanos. Obviamente que hay que llorar. ¿Qué problema hay que nos vean llorar? Eso también es como un tabú, ¿viste? Que vos ves a una persona llorar y no llores. Y está mal. Tenés que llorar todo lo que vos necesites. Eh, eh, Eso es algo que también, ¿viste? No, lo estoy viendo en el grupo que lloren, háganse sentir. No hay problema de nada. Eh, es un proceso normal sentirse así mal. Eh, Se puede estar mejor. Obviamente siempre se va a poder estar mejor. Y bueno, por lo menos ya están dando un paso que es, por lo menos se están juntando los martes a un Zoom. eh, y estamos hablando de algo que no lo quiere hablar nadie, sinceramente. Eh, yo he encontrado mucha información por YouTube eh, sobre la tanatología y me pareció sumamente interesante. Y la forma de cómo lo hablan libremente, cómo lo explican, te hace entender todo este sentido de la vida, ¿no? Cómo funciona el ciclo. Eh,
obviamente que nosotros desde que nacemos, sabemos que nacemos, crecemos y morimos, es un proceso sumamente natural. Obviamente que cuando nos toca de cerca, nunca lo hemos hablado, nunca lo hemos vivido, y cuando nos toca de cerca nos parece terrible, pero estas cosas tienen que existir porque el dolor tiene que existir, el dolor hace valorar a la gente. Y imagínense que si no existiría el dolor no valoraríamos nada. O sea, se me muere el perro y voy y lo cambio por otro y sigo siendo una persona sin sentimientos. Entonces, lamentablemente les tengo que decir, el dolor tiene que existir. Es algo que también lo entendí. Y la muerte, lamentablemente, también tiene que existir, porque nos enseña a valorar el tiempo. Es algo que lamentablemente no podemos hacer nada. Tenemos que hacer el duelo con mucha paciencia y mucho amor. Así es, Fede. Y me ganaste, en realidad me ganaste la siguiente frase, que era eso: si están aquí es porque quieren hacer algo. Y con eso es suficiente para mí. Y me gustaría pasar con Erika, que levantó la mano. Me da mucho gusto verte de nuevo por aquí, Erika, te habíamos extrañado. ¿Estás? Hola, sí, ya. Bueno, pues no había yo podido estar le había contado a María varias situaciones que ahí tuve. Y bueno, creo que entré en la sesión que a lo mejor necesitaba un poco del sentido, ¿no? Encontrar el sentido. Yo, igual que muchos de ustedes, al principio, mi esposo apenas lleva 4 meses que falleció. Algunos creo que no me conocen. Me quedé con 3 niñas, una de 2, una de 4 y una de 8 años. Entonces al principio sí, igual decía, ¿por qué no nos fuimos todos? O sea, nos hubiéramos ido en un accidente y nos hubiéramos ido todos juntos. Pero en esas sonrisas que veo a diario, yo dije, no, no, Erika, hay todavía mucho para ellas. Y como bien dicen, estoy segura que mi esposo, que Rubén, jamás hubiera querido causarnos este dolor. O sea, él hacía todo por vernos reír. Entonces, una muestra de amor hacia él es volver a sonreír. No está siendo fácil, pero lo estoy intentando con todas las fuerzas. La última vez que entré, yo les contaba que pues se acercaba mi cumpleaños y estaba ahí así como que no sabía cómo pasarlo, la verdad. Y pues la verdad agradezco que hay muchas personas a mi alrededor dispuestas a ayudar y que están haciendo todo por verme salir, por vernos bien. Yo fui a la misa y en la misa me llevé la sorpresa que fueron llegando mis amigos. Y ya después al salir, pues me invitaron a cenar y sonreí otra vez. O sea, son los amigos que teníamos en común con él, o sea, siempre salíamos. Entonces me permití reír y lo disfruté mucho. Ya luego vino Día de Muertos y bueno, el ver su foto en el altar era lo que no quería, pero pues tuve que enfrentar, y dije, lo estoy logrando, dije, estoy pasando las fechas, o sea, han sido difíciles, pero dije, ya pasé 2. Venía el cumpleaños de mi hija, el 13 de noviembre, y estaba yo así como que guardando todas las fuerzas era celebrar cualquier fecha, era algo especial para nosotros, siempre hacíamos algo bonito para ellas, para todos, y me estaba costando mucho organizar algo para su cumpleaños, pero ella estaba muy emocionada. Entonces yo estaba guardando así todas mis fuerzas y se me enferman todas. Se enferman todas y el cuidarlas, las 3 enfermas, el cansancio,
el estar acostumbrada que era, con él éramos un 50 por 50, o sea, éramos un equipo y éramos un gran equipo. Entonces, de pronto, que caiga toda la responsabilidad sobre mí, sentía que era demasiado, decía yo. O sea, sentía como que mis fuerzas que estaba yo guardando para las fechas, o sea, se me habían gastado, y con la enfermedad como que ya era demasiado. Y entonces eran unos días de querer llorar y, y de molestarme. O sea, yo siempre he tratado de ver las cosas positivas de la vida y tratar de ver. Pero en ese momento yo decía, no, me dejé molestarme. O sea, me permití enojarme con la vida, enojarme y decirle, "Oh, apestas, o sea, estás del carajo, o sea, todo lo que está pasando no es justo, no lo merecíamos", o sea, decirle todo ese enojo. Me permití sacar ese enojo, porque realmente estaba enojada. Luego los días él tenía una casa que teníamos dado rentada, que íbamos a arreglar, y entraron a robar. Entonces fueron demasiadas cosas que yo dije, o sea, de verdad, apestas, o sea, le dije a la vida, apestas, o sea. Y ya después que sentí todo ese enojo, yo dije también, ¿qué voy a hacer con él? Porque no me lo quiero quedar. No quiero ese enojo en mi vida. Entonces, solo tengo dos opciones: o dejar que ese enojo me consuma, o tomar ese enojo como un impulso para continuar y para decir, aquí estoy y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y aunque me estén poniendo, o me pareciera, porque por un momento puede decir, ay, es que la vida me está poniendo muchas trabas, o sea, parece como que quiere acabar conmigo, pero también darme cuenta que es esa vida que me permitió conocer a Rubén, que me permitió vivir con él la mitad de su vida, que me permitió conocer el amor, que me permitió tener a mis hijas. Y no es una lucha de la vida contra nosotros, sino que es que a veces pasan cosas y que también, o sea, me hizo bien sentir ese enojo, o sea, permitirme decirle a la vida, o a veces a Dios, o sea, estoy molesto, no es justo, o sea, no puedo, ya no quiero, pero también agarrar ese enojo como un impulso, no dejar que el enojo nos consuma, sino agarrarlo como sí, es cierto, estoy enojada, pero no me voy a dejar vencer y voy a continuar. Son días difíciles, todavía lo son, todavía tengo ahí, pero lo estoy haciendo. Yo creo que así como yo, es agarrar la tristeza, agarrar el enojo, agarrar todas esas preguntas que tenemos y convertirlas en el impulso que nos haga salir adelante, porque estoy segura que así lo vamos a lograr. A veces los leo, quisiera contestarles también, ayudar, tratar de apoyar, pero pues con el tiempo, con las niñas y todo, no puedo. Pero créanme que yo sí creo que lo vamos a lograr. Yo sí creo que al final, por ese amor que les tenemos, por ese amor que le tenemos a nuestros seres que no están, es que vamos a volver a sonreír, como lo hacíamos antes con ellos. Gracias por escucharme. Ay, Erika, muchas gracias a ti por... Qué bueno, me da mucho gusto que hayas podido ya regresar. Y me gustaría decir que así como tú y otros integrantes cuando dicen es que a veces no contesto, pero sí los leo, es bonito, porque a lo mejor podemos pensar que al no contestar o al no decir nada, no ayudamos. Pero el solo hecho de leer a alguien, lo estamos ya acompañando, estamos validando lo que siente, ya no está solo, ¿no? Agradezco también a todos aquellos que sí interactúan, que se van contestando unos a otros, ¿no? Y a través del respeto, etc.
Y de este enojo que dices, Erika, con la vida, es que sí, o sea, es que se vale a enojarse con la vida, con Dios, contigo, con Rubén, porque va a pasar. No tengan miedo de enojarse, porque el enojo también va a pasar. Lo que pasa es que va a salir y entonces nos va a ir ayudando a sanar, ¿no? O sea, yo también los leo y quisiera contestarles a todos en ese momento, ¿no? Y me gustaría mucho que también esas cosas que leo nos las dijeran también por acá, porque sería más fácil para mí irles contestando, ¿no? En estos martes. Este, esto del enojo, ¿no? O sea, ir sacando todo lo que vamos sintiendo. Y les decía, el tema de hoy del sentido de la vida, de las elecciones que vamos tomando, no es para decirles que no lo siento, es para decir que sabemos en dónde están. O sea, son 15 días, un mes, veintitantos días, 3 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Obviamente todo está muy reciente y ahorita es el momento en el que más fuerte sienten todo eso. Y está bien sentirlo. Lo único que les trato de decir el día de hoy es, pueden decir, sí, hoy me quiero morir, pero no lo voy a hacer. Y no sé cuándo, no sé cómo, pero voy a estar. Que cuando ustedes se repitan eso a ustedes mismos, lo van a ir logrando. Todo el tiempo nos repetimos solamente el no puedo, no quiero, ya no. Entonces sí nos vamos a quedar ahí. Y entonces sí nos vamos a complicar el duelo. Díganlo, piénsenlo, siéntanlo. Pero terminando, digan, pero voy a poder, como él lo acabo de decir. Y no es que esté comparando duelos, es que son los ejemplos, ¿no? Les decía hace rato, o sea, ¿cuál es la diferencia entre alguien que sí puede y alguien que decidirse a hacerlo? Aunque nos cueste, a pesar del dolor, decidir, ok, hoy lo voy a hacer. Hola Mariana, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo quería compartirles que a mí me está pasando, bueno, también estoy pasando por un momento como que de confusión, de angustia, porque eh, efectivamente me siento así en esos momentos como estancada, como si mi vida estuviera en pausa, como si yo estuviera perdida sin rumbo alguno. También estoy teniendo como que estos momentos de coraje, frustración, no solo hacia mí, hacia la vida, por el hecho de que ya no está mi hija, sino también hacia ciertas personas, porque como ya saben, pues mi hija estaba enferma. Entonces, estos últimos días me ha costado mucho trabajo dormir, me ha costado mucho trabajo estar en paz conmigo misma, porque llega a mí ese sentimiento como que de culpa. ¿Por qué? Porque yo tuve que decidir eh, que ya no resucitaran a mi hija, porque en sus últimos momentos mi bebé tenía hambre, mi bebé tenía sed y yo no le pude dar porque no me lo permitieron en ese momento, se podía ahogar. Eh, con todas las negligencias que hubieron en ese momento, entonces de personas que me decían, sabes que tu hija está bien, tú estás exagerando, eh, casi estás loca. Y pues no sé, me llena de coraje, me llena de rabia, porque pues digo, si mi hija estaba bien, yo estaba consciente de que la niña estaba enferma, pero pues si ella estaba bien, si ellos me aseguraban que yo era la que estaba exagerando, porque ahorita mi hija no está. Entonces tengo ese coraje con esas personas, pero pues también comparto de cierto modo la culpa por haber dicho ya no más, ya no quiero verla sufrir. Entonces, no ha sido nada fácil, yo me siento totalmente perdida, pues
mi vida se la dedicaba 24/7 a ella, vivía yo para ella, entonces pues ahorita que no tengo nada que hacer, que estoy sola en casa, vienen a mí muchos recuerdos, viene a mí ese coraje, esa frustración, esa tristeza, esa desesperación. Muchas veces sueño con ella y yo la veo bien, yo la veo que juega, ríe, corre, cosas que ella a lo mejor aquí en vida le costaba trabajo ya últimamente. Entonces, pues mi desesperación siempre es en mi sueño de quererla llevar al hospital, de que la niña tiene hambre, de que la niña no puede ir al baño, de que en cualquier momento se me va a poner mal. Entonces, ay no, he sentido muy feo. También la semana pasada fue mi cumpleaños. Mi esposo y yo cumplimos años el mismo día. Entonces, pues, con ella estábamos acostumbrados a cualquier cosita, por cualquier motivo hacer pastel, hacer fiesta, porque sabíamos que a ella le encantaba mucho. Entonces sí fue algo muy difícil. Hubo muchas personas a mi alrededor que estuvieron conmigo, que trataron de hacerme el día, pues, ameno, pero aún así la ausencia, el vacío que dejó mi hija es muy grande. Es muy grande. Yo estoy mal realmente. Ya para febrero me voy a meter a estudiar. Yo estudiaba fisioterapia, bueno, tengo la carrera técnica. Ahorita la verdad ya no me siento capaz de hacerlo, nada que esté relacionado con el sector salud, porque siento que en cada paciente, en cada persona que yo voy a ver, siento que está mi hija. Entonces, vienen a mí muchos recuerdos de revivir esos últimos momentos o las palabras que mi hija me decía cuando ya no quería que le hicieran cualquier tratamiento. Entonces sí está siendo un poquito difícil, estoy tratando pues, de salir adelante porque pues yo sé que a ella no le gustaría verme mal, que yo sé que ella no, de haber podido elegir, hubiera elegido quedarse conmigo. Entonces, yo también recuerdo que mucha gente me decía, pues que mi hija me tenía que cuidar de ahora en adelante y yo siento que es lo mismo. Bueno, yo lo veo de diferente manera. Es lo mismo a lo que tú nos comentabas, Mari, de que, pues, la comparación que hacías con el asesino. Entonces yo decía, bueno, pues mi hija no tiene por qué cuidarme, mi hija no tiene por qué, yo no tengo por qué ser una carga para ella. Ella quiere verme bien, ella siempre me demostró que fue valiente, le echó ganas a pesar de la corta edad que tenía. Entonces, pues, eh, yo debo de seguir adelante y aprender de todas las enseñanzas que ella me dejó. Y pues no está siendo nada fácil, está siendo muy complicado, me siento muy confundida, quiero hacer mucho a la vez, pero a la vez siento que no puedo hacer nada, porque no solo me gustaría terminar mi carrera, porque amo esa carrera, me gusta ayudar a las personas, pero en estos momentos me siento muy lastimada porque siento que en las personas que tú deberías de confiar, que deberían de estar ahí al 100%, sobre todo porque están tratando con seres humanos, eran angelitos, son niños, y ver cómo las personas los tratan con tanta frialdad, son tan inhumanos, a mí me hirió bastante. Entonces, quiero hacer mucho, no sé cómo hacerle, no sé por dónde empezar, no sé si sea yo capaz, no sé por qué me siento como estancada en estos momentos, pero me gustaría empezar a hacer mucho, me gustaría que no solo se quedaran en palabras, pero no sé de dónde agarrar la fuerza o el valor que yo necesito en estos momentos para poder salir adelante. Gracias. Gracias a ti, Mariana, por compartirnos, por, por regalarnos siempre lo que sientes, por regalarnos tus lágrimas. Decías que, o sea, sientes que ahorita estás en pausa, ¿no? Que es lo que hace rato iba con él, para allá con Fede también, ¿no? Cuando sentimos que estamos tan perdidos, que la vida está en pausa, que no sabemos qué hacer, lo mejor sí es quedarnos quietos. ¿Se acuerdan igual de esta
el texto que les leí una vez de Sostente de Tom Subatepian, ¿no? Cuando haya días en los que no puedes, en los que sientes que no, regresa a ese texto. Sostente, solo sostente. Mañana será otro día. O sea, lo más importante, Mariana, es eso. O sea, te puedes sentir perdida, pueden ser días muy complicados, a veces puedes sentir que no puedes, pero quieres. Y entonces, a lo mejor ahorita querer no es suficiente, pero sí es lo principal, ¿no? O sea, no perder esas ganas de querer. Tal vez ahorita no, pero después sí. Entonces, dices que te quieres alejar de tu carrera, que tanto te gusta, te lo celebro. Sí, está bien, hay que tomar esas pausas, hay que tomar ciertas distancias en lo que sanamos, porque si no sanamos, antes de tratar de ayudar a los demás, lo que hacemos es como esparcir el dolor, ¿no? Y es lo que menos queremos. Entonces, está bien que te tomes una pausa, llegará el momento en que puedas retomarla y además en que decidas si quieres hacer eso, o tal vez tu sentido cambie, tal vez desees hacer alguna otra cosa completamente nueva y se vale perfectamente. Yo quiero retomar esto que dices de tu enojo con las otras personas, el apoyo que a veces nos hace falta, porque también hoy en el chat veía, ¿no? Eh, que decían es que, o sea, hay personas que estaban ahí, por ejemplo, en el funeral, ¿no? O sea, en el velatorio, y no me apoyaron y veían su celular y no estaban ahí, o sea, estaban como si no les importara. En realidad no sabemos si les importa o no. No sabemos si les duele mucho, poquito, si realmente quieren estar ahí, eso no lo sabemos. Pero también quiero decirles que eso no les corresponde a ustedes. Desgraciada o afortunadamente, para mí creo que es afortunadamente, no podemos hacer nada con las actitudes de los otros, con las formas de vivir sus duelos. A lo mejor son personas que están todavía más taponeadas que nosotros, ¿no? Y ni siquiera quieren enfrentarse a la realidad de lo que está pasando. Y por eso la gente se mete en el celular, porque no sabe qué decir, no sabe cómo actuar, no sabe si abrazarte, no quiere que te pongas a llorar cuando en realidad es lo que tú necesitas, pero ellos no lo saben, nosotros no lo sabemos. Decía Fede hoy, o sea, ¿si eras tú, Fede? Ya no sé si eras tú o fue alguien más, pero, perdón, pero fue, o sea, vivimos en esta cultura, si eras tú que me estabas diciendo, o sea, vivimos en esta cultura de querer evitar la muerte, aunque vivimos en una cultura de muerte, pero la queremos evitar a toda costa, la queremos disfrutar. Y me decía Fede hoy, o sea, es que es necesario empezar a cambiar eso. Y por supuesto que es necesario. Y también les digo que el hecho de que ustedes estén aquí hoy quiere decir que lo están empezando a cambiar. Porque también sé que a partir de estas reuniones, ustedes van a poder aprender a manejar las situaciones de otra forma. Digo, o sea, a mí me pasó, ¿no? Cuando era pues, más joven. O sea, llegaba a ir a los funerales, yo no sabía qué decir, no sabía qué hacer, no me podía acercar a la gente. Jamás me imaginé que un día iba a estar haciendo lo que hago. Nunca. En esos momentos, hoy que lo pensaba, nunca pensé que pudiera, ¿no? Era algo a lo que yo le huía. Pero aprendí. Y entonces cuando aprendí, dejé de incomodarme. Ya no me incomodan las lágrimas de los otros. Al contrario, las agradezco. Y si se puede, las provoco. Que salga todo lo que tenga que salir. Entonces, no estoy justificando a esas personas. Estoy tratando de que nosotros entendamos que ese trabajo les toca a ellos. Nosotros tenemos el nuestro. Y el nuestro lo estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Cuando ustedes hablan, cuando participan, cuando se apoyan unos a otros, lo están haciendo.
que pues no podemos esperar algo de los demás, ¿no? También les decía alguna vez, hay que defender nuestro duelo. Cuando nos dicen no llores, es imposible no enojarnos, pero te los invito a que respiren, o sea, que en ese momento respiren muy profundo y les digas, por favor, déjame llorar. Si me quieres ayudar, déjame llorar porque eso es lo que necesito. Un día voy a dejar de llorar y con eso ustedes los van a hacer sentir bien y ya no les van a presionar tanto. En algún momento voy a dejar de llorar, cuando se me acaben las lágrimas. En algún momento voy a sentirme bien, cuando me acabe la tristeza. Pero hoy no, hoy es muy reciente, hoy me duele mucho, hoy ayúdame, déjame. Si la gente insiste, si nos siguen diciendo, ¿no? Igual ella hoy, es que me dice mi mamá que no llore porque se pone mal ella y se pone mal el papá y todos nos ponemos mal y entonces no podemos llorar. Hay veces que las personas no nos van a lograr entender que eso es lo que necesitamos. Y por más que tratemos de explicarles cómo nos sentimos, en lugar de escucharnos, nos van a decir, es que no te sientas así, es que sal adelante, es que ya pasó tiempo. Insisto, no lo hacen con mala intención, lo hacen por vernos bien, pero su criterio en este momento no da para más. ¿Qué podemos hacer con eso? Acercarnos con quienes sí nos están escuchando. Si es una sola persona la que tiene cerca, adelante. Si no tiene cerca a nadie, está el chat. Están estas reuniones, ¿no? O sea, tú decías que ibas al tanatólogo y por motivos de distancia, etcétera, tuviste que dejar de ir. O sea, a mí me hubiera encantado que no dejaras de ir, porque toda la ayuda es bienvenida. Pero también entiendo que ahorita, sobre todo con la pandemia, la movilidad, los gastos, ¿no? O sea, una consulta por semana es muy caro. A lo mejor ahorita no podemos hacer. Por eso los invito a que aprovechen este espacio para que ustedes saben. Porque como siempre les digo, si solo hablara yo, pues en todo caso mejor subiría los videos a YouTube yo sola y ya. Lo importante es que ustedes sigan hablando. Y así como tú, Mariana, algunas veces estás más o menos bien, porque no podemos decir que bien, estás más o menos bien. Otras estás un poquito más abajo. Otras, como hoy, puedes estar muy confundida, muy perdida, muy desesperada. Y eso también es normal. Recuerden que el camino del duelo no es hacia adelante, o sea, no es adelante, adelante, no. Es hacia adentro, es entrar a nuestras emociones. Y les decía hoy, es un laberinto. Y a veces, buscando la salida, vamos a topar con pared, que es lo que nos pasa como hoy, María. Y entonces no sabemos. Tenemos que reandar los pasos y buscar otra salida. Y me decías también, antes de que se me pase, esta parte de no quieres, o sea, tu hija no tendría por qué cuidarte. Y tienes toda la razón. Nuestros seres amados que murieron no es que nos cuiden, pero sí nos acompañan. Entonces, cuando llores, llora con la libertad de que ni se siente mal, ni que nada de que no la dejas descansar, ni no la dejas ir, y pues te está cuidando y entonces ahora es una carga. No. Solo imagina cuando estés llorando que ella te abraza y que te dice, yo sé, mamá, me extrañas, llora, aquí estoy. Y en cada respiración tuya, en cada sollozo cuando estés llorando, escucha su voz que te dice, aquí estoy. No te está cuidando, pero siempre te va a acompañar. Siempre, siempre que tú así lo decides. Gracias, Mariana. Te mando un fuerte abrazo. Fede, dinos. Eh, hola, Molly. Le quería hacer una pregunta a Mariana, porque ella ¿no? siempre comenta de cómo ella se siente y cómo está. Yo le quiero hacer una pregunta. Tu marido, ¿qué piensa sobre todo lo que pasó y cómo está él?
Bueno, pues respondiendo a esta pregunta, ah, yo he tratado de acercarme mucho a él. Él es una persona un poquito más fría, desde demostrar un afecto hasta ahorita con lo que ha pasado con mi hija, se ha visto, bueno, yo lo he visto muy entero. Yo he tratado de acercarme a él y decirle, si quieres llorar, llora, no está mal. Eh, Aquí estoy porque pues estamos los dos para apoyarnos. Se enfocó mucho en su trabajo, se enfocó mucho en él, entonces pues a veces yo creo que pues de lo presionado que estaba él en esto, pues evitaba pues su realidad, por así decirlo. Entonces, cuando yo me metí a trabajar con él, como a la semana hubo paro. El paro aún sigue, ya tardó bastante. Entonces, pues cuando nos encontramos los dos sin hacer nada fuera de casa, él empezó a caer en depresión, empezó a sentirse pues muy mal, yo lo vi muy decaído y no es alguien que demuestre mucho sus sentimientos. Cuando él a mí me veía llorar, cuando me veía mal, me decía, al principio me decía ya, no llores, y de repente era así como que, es que ya cállate, ya no estés llorando porque tu hija no la dejas descansar, todos estos mitos que hay. Entonces llegaba un punto en el que él se enojaba. Y algo curioso que pasó, yo tuve, en esos días que estuvimos sin hacer nada, los dos solos, en casa, yo le dije, yo tuve una pesadilla y no pude dormir en todo el día. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Dice, vamos a regresarnos a la casa porque me estoy sintiendo mal, me está pegando mucho lo de la niña, me di cuenta que estaba yo no había superado las cosas como yo creía, simplemente me mantenía enfocado en otra cosa. Entonces ese día yo le dije, ¿sabes qué? Que no quiero dormirme, no quiero dormirme, no quiero soñar feo otra vez. Le digo, me siento mal, quédate despierto conmigo. Se quedó despierto toda esa noche, los dos nos abrazamos, vimos la tele, platicamos, expresamos lo que sentíamos uno al otro. Eh, Hemos tratado de mantener la comunicación. Yo sí siento que está demasiado afectado con esto porque pues su trabajo le permitía mucho convivir con la niña. Entonces, pues era algo de 50-50 lo que nos dividíamos, porque sí llegaba un punto en el que era muy cansado, porque pues la niña dependía mucho de nosotros, medicamentos a todas horas, ciertos cuidados, entonces pues la convivencia con los dos, la niña era muy, muy apegada a los dos y a su papá, pues más. Yo siempre le inculqué a ella que a su papá lo amara, él, no sé, que lo disfrutara bastante. Ella nos hablaba con su papá, de su papá con tal admiración, con tanto cariño. Entonces, mi hija vino a romper como que este hielo que hay, pero él es un poquito más reservado en cuanto a sus sentimientos. Yo he tratado de hacer lo que se acerque, traté de que fuera el tanatólogo, no quiso, y he tratado de que entre a estas conferencias, pero tampoco ha accedido mucho. Es un poquito más reservado en este tema. Muy bien. ¿Y él sabe que vos estás en este grupo? Sí, sí sabe y sabe que me ha ayudado bastante. También sabe que yo soy, mi sentimiento, digamos, soy una persona muy sensible, pero a la vez muy dura. Cuando logran romper como que ese caparazón en mí, eh, me hallo muy vulnerable. Entonces, a veces sí no le ha gustado que entre porque pues ve que yo pues toda esa semana estoy sensible, estoy llorando, o sea, como que saco a flote mis emociones y él quiere que yo regrese al tanatólogo, pero le digo, siento que no me hace falta, yo siento que esto me está ayudando bastante el estar aquí con ustedes, el compartirles todo esto. Eh,
le digo, y pues el hecho de que yo a lo mejor esté mal en el transcurso de los días no es porque no me sirva, sino al contrario, me están ayudando a sacar todo lo que yo siento, lo que no puedo expresar, y siento que me está ayudando a liberarme un poquito, porque también el quedarte con todo como que es como si te estuvieran asfixiando. Mm, bien. No, te consultaba porque, viste, a veces uno se enfoca tanto en uno, y a veces también hay que ver qué está pasando alrededor. Ujú. Esa era la pregunta. ¿Vos Sí, considerás que él realmente necesita ayuda? sí. Sí, pero no es algo, bueno, no sé por qué está un poquito renuente. Él dice que él no necesita de nadie, él solito puede, él a su tiempo, pues a su propia manera. Sí, Eh, es, yo he tratado, pero pues no. es un pensamiento que por lo general se viene arrastrando, ¿no? De que yo soy fuerte, no necesito ayuda de nadie y que mostrar los sentimientos más en los que son los hombres, ¿no? Ese estereotipo que uno cree tener, que es el correcto, el de papá no llora y papá es súper fuerte. Ujú, No necesita demostrar sentimientos a nadie y si lloro soy un maricón, como se dice acá en Argentina, ujú, sí, sí, eh, y lo cual está totalmente incorrecto, que hoy también lo hemos hablado en el grupo. Muchas veces nos guardamos el no llorar para demostrarnos que somos fuertes y es totalmente atroz lo que hacemos porque tenemos sentimientos y ser fuertes es mostrar los sentimientos adelante de cualquiera y sin avergonzarse. Eh, yo he llorado delante de mi hijo cuando realmente lo necesito y demostrar mis sentimientos, que papá tiene sentimientos, igual que mamá y todos tenemos ujú, sentimientos. Eh, sí, ojalá que en algún momento entienda qué es lo que le está pasando y pueda dejar de actuar. Obviamente es cuando él quiera y a su manera, ¿no? Y a su tiempo. sí, Pero bueno, quería preguntarte eso nada más. Gracias. sí, gracias. Fíjate, Fede, que, o sea, esto que preguntas, ¿no? Y lo que dice Mariana, él no es una persona que expresa sus sentimientos, que quiera compartir, etcétera. Eso es muy normal. Y aunque no lo creamos, no, yo creo que sí lo creemos todos. Es muy normal y los hombres lo viven de una manera distinta. Son distintos a nosotros. O sea, y la prueba está en que hemos llegado a ser 23 personas y solo hay 2 hombres en el grupo, Federico y Enrique. No es que no puedan, sí lo procesan distinto. Se tardan mucho más en llegar a estas conclusiones, ¿no? O sea, se tardan mucho más en llegar, por ejemplo, a empezar a decir, el esposo de Mariana, creo que sí me afecta, pensé que no, pero ya me estoy dando cuenta que sí. El proceso es distinto y por eso se tardan un poquito más. Pedir ayuda, tienes razón. O sea, parte de estas diferencias naturales también están lo cultural, ¿no? O sea, culturalmente, en la mayoría de los países, los hombres no pueden ni deben llorar. Ellos son hombres, ¿no? Ellos pueden sentirse tristes, te pueden decir, sí, estuvo triste, sí, estuvo feo, me dolió, pero ya lo superé. Decía Mariana, o sea, es que me pongo vulnerable. El duelo de esos, o sea, el duelo nos obliga a ser vulnerables. Y pensamos que ser vulnerable es malo, porque pensamos que ser vulnerable permite que los demás nos lastimen. Y en realidad no es así. Cuando los demás nos lastiman es porque no tenemos límites claros, pero no tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad
Al contrario, nos ayuda a ser empáticos, o sea, a saber, a intentar comprender lo que el otro siente. Porque aunque estemos pasando por lo mismo, como el caso de las parejas, aunque estén pasando por el duelo de un hijo como Mariana, no sienten exactamente lo mismo. Mariana no puede saber lo que siente él y él no puede saber lo que siente Mariana si no lo habla. Probablemente no querrá entrar al grupo y como dices, debe ser respetable, o sea, Mariana lo puede invitar si tú quieres. Si no quieres, no, también hay algo que cuidar, ¿no? Hay que voltear alrededor y hay que cuidar el vínculo de pareja, que ese no tiene por qué terminar por lo que acaba de pasar. ¿Y cuál es la mejor forma? Acompañándose el uno al otro. Mariana en estos momentos puede estar aprendiendo esas herramientas. Cómo empezar a comprender, a tratar de entender qué es lo que pasa a su esposo. Y tal vez pueda empezar a entender cómo hacerle esas preguntas sencillas que él pueda contestar fácilmente para que vaya sacando lo que siente. Sin embargo, siempre hay que respetar también los silencios cuando los otros quieran guardar silencio. Solo acompañar y siempre decir, yo sé que hablar de esto te pone vulnerable, pero yo también me siento igual. Y tú y yo estamos juntos en esto. Y no se trata de cargar uno con el otro, se trata de caminar juntos en medida de lo posible. Porque entonces así van a poder fortalecer un poco su vínculo, un poco su relación. Van a poder, o sea, del duelo nadie sale solo. Y con esto, como les digo, no es que necesitemos siempre de ayuda profesional, pero sí necesitamos a los que están alrededor. Y si no hay nadie alrededor, entonces buscar quienes sí nos pueden. Y voy a leer aquí un comentario de Enrique. Dice, mi padre también es reservado de sus sentimientos, pero cuando es necesario llorar, lloramos los dos. Con la muerte de mis tías, lo vi en su rostro de tristeza y algo de miedo. Qué bueno. Y hay veces, hay personas con las que logramos sentirnos un poco más en confianza. ¿Y quiénes van a ser esas personas? Justo aquellas que nos digan, no llores. O sea, aquellas que si nos ven llorar solo nos abrazan y nos digan, aquí estoy. Nada más. O sea, no necesitamos decir nada más, no necesitamos tratar de hacer sentir bien al otro. No necesitamos convencerlo de que todo está bien, porque además ni siquiera sabemos. Es suficiente con decir, aquí estoy. Y te abrazo. Sobre todo en estas relaciones cercanas. Poco a poco podrán irse comunicando también de manera distinta con el paso del tiempo. Para cerrar, pues también me gustaría compartirles una reflexión de lo que estuvimos platicando al principio, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos sobre el acrónimo del duelo veíamos que era honrar, ¿no? Y hablamos mucho aquí de cómo honrar a nuestros seres queridos. Entonces, podemos honrar su vida y su muerte eligiendo vivir, aunque por ahora sea muy duro, aunque estés metido en medio de la tormenta, aunque la noche sea muy oscura ahorita, pero cada día puedes elegir vivir un paso a la vez. Y yo te aseguro que si estás dispuesta, si estás dispuesto a transitar este camino, a ser vulnerable, a dejarte sentir, a enojarte, a, a llorar, a berrear, a gritar, a sonreír también cuando sea necesario. Si eliges ser constante, también, o sea, por ejemplo, así en las reuniones, en los encuentros, en seguir platicando, en contarnos si una vez estás bien, si la siguiente no tanto, si ahora otra vez ya volviste a agarrar como un, o sea, alguna fuerza que te lleve hacia adelante.
si estás dispuesto a tenerte paciencia, a amarte incluso en tu dolor, a aferrarte a la vida, aunque hoy la odies, como decía Erika, aunque apesta, aunque no, aunque la odies. Si estás dispuesto a eso, irás descubriendo tu nuevo sentido de vida. Hoy no lo ves, hoy está muy negro el día, pero poco a poco lo irás descubriendo. Y entonces, si eliges vivir, llegará tu tiempo de morir. Y si crees que hay un reencuentro llamado cielo, paraíso, más allá, universo, otro plano, reencarnación, como quieras llamarlo, y vuelves a ver a tu ser amado, podrás decirle que su muerte, pero sobre todo su vida, aquella que cruzó contigo, tuvo un sentido. Y podrás agradecer. Y podrás contarle que elegiste vivir, que elegiste recorrer tu propio camino hasta el final, para acumular historias y experiencias de vida que contarle en este reencuentro. Entonces sí, podrán celebrar y reír y abrazarse y llorar juntos, pero ahora en la alegría de reencontrarse después de la vida y no de la muerte. Los dejo pensando en eso. Un abrazo.